Bueno, estamos listos. Bien. Cuando quieras. Bien. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Aníbal Cermelo, soy nacido en Mar del Plata y tengo 67 años de edad. ¿Qué edad tenías el 24 de marzo del 76? El 24 de marzo del 76 yo tenía 22 años. 22 años. 22 años, sí, éramos jóvenes. ¿Hace cuánto militabas ya? Desde los 15 años, yo hacía 7 años, o sea, en plena dictadura de la NUCE, ya estábamos militando, éramos niños. Sí. ¿Qué pensás si te hablo de curas y misas? No, yo soy cristiano, no, o sea, contra la iglesia no tengo nada en particular, sí a lo mejor contra políticas que desarrolló la iglesia como institución en la Argentina, en su momento. En su momento, las misas que ustedes llevaban a cabo, ¿cómo eran? En las misas que nosotros llevábamos a cabo, en plena dictadura militar, hubo curas que realmente estaban del lado del pueblo, se jugaron por el pueblo y sin nombrarlo nos avalaban, nos ayudaban. Y hubo un obispo, como fue Pironio, que inclusive ayudó a mucha gente a que no desapareciera o que saliera del país, porque el momento que se vivía era muy violento y muy duro. Y en ese momento había gente, digamos, vinculada a la cultura, a la música, que tuvieron que irse del país, caso, bueno, todo muy conocido, la Negra Sosa, el mismo León Gieco, referentes jugados con la cultura y con la música, Charly García mismo, que fueron personas y referentes musicales que nosotros seguíamos, que realmente estuvieron jugados del lado del pueblo, del lado de la gente. Antes y posterior, antes del golpe, en la dictadura de la NUCE, cuando surge todo el movimiento de rock nacional, y después del golpe inclusive. Hoy en día sos carpintero. Sí. ¿Durante los 70 ya te dedicabas a esto? ¿A la carpintería? ¿A la carpintería? Sí. Yo también estudié en el colegio Pablo Tavelli, carpintería, y a partir de ahí me empecé a dedicar a esto y me he dedicado toda la vida. He vivido de esto, construido y mantenido mi familia con este trabajo muy noble, que en lo personal me gusta mucho lo que hago. ¿Cómo era ser carpintero en ese momento? No, era muy diferente a lo que es hoy, era todo sumamente artesanal, el oficio como nosotros lo aprendimos era un oficio muy artesanal, hecho enseñado generalmente por italianos y españoles, que tenían mucha tradición en lo nuestro, y bueno, hoy la forma de trabajo cambió totalmente, como evolucionó el mundo, y hoy está todo mucho más tecnificado. Nosotros aprendimos otros sistemas de trabajo. Nos fuimos ayornando, por supuesto. Claro, una evolución. Obvio. En otra ocasión vos nos hablaste de Guardia de Hierro. Sí. ¿A qué te referís con eso? Guardia de Hierro era una organización en la cual yo me formé políticamente. Era una organización nacional conducida por Alejandro Álvarez, que teníamos representación en todo el país, y integramos parte del movimiento nacional justicialista, que tenía sus vertientes en juventud, en lo que era Juventud Peronista, a la cual yo pertenecía, y la Juventud Secundaria Peronista. Nosotros éramos Juventud Peronista Universitaria.
Y a su vez teníamos grupos que trabajaban en los barrios. Básicamente era una escuela de formación de cuadros, donde nosotros semanalmente teníamos 2, 3, 4 reuniones de discusión política, leíamos mucha literatura peronista, mucha conducción política, leíamos mucho conducción política y todos los libros de Perón, y bueno, y salíamos a militar al barrio. Guardia de Hierro, después del fallecimiento del general Perón, se disuelve y los cuadros formados en esta organización pasan a ser parte de cuadros de conducción y de dirigencia política del Movimiento Nacional Justicialista. En el año 82, en Sí. vísperas de la culminación del proceso, Sí. vos tuviste una citación, ¿no? Yo tuve una citación, sí. ¿Nos sí. querés contar sobre eso? Sí, no tengo mayores problemas. Yo tuve una citación, un día llego a mi casa, viene un señor, vestido de civil, perteneciente al Servicio de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al organismo que cuando asume la gobernación el peronismo lo primero que hace es disolverlo. Y bueno, llego a mi casa, llega una situación en la cual yo me tengo que presentar a la unidad regional, a la dirección de inteligencia de la policía, que estaba ubicada en la unidad regional de Mar del Plata. Bueno, como tal, me hacen una citación, voy, me presento, y bueno, y me hacen un interrogatorio primero sobre mi historia, la cual ellos ya conocían, porque yo siempre, mi vida fue pública y mi militancia fue pública, lo cual ellos sabían absolutamente todo, y después sobre compañeros, los cuales ellos tenían un listado de compañeros, a los cuales la mayoría yo conocía, y por supuesto que pertenecíamos todos al peronismo, todos a la juventud peronista, y bueno, lo cual yo no me podía, no negué, porque la realidad es que simplemente nuestro mayor pecado era ser peronista y militar en el peronismo, nada más, eso, ¿sí? También la otra vez que vinimos Sí. nos hablaste sobre reencuentros con compañeros luego de todo Sí. el proceso. Sí, Y nos dijiste una frase que era, quedamos marcados. sí. ¿Qué significa eso? Quedamos marcados significa de que nosotros vivimos un momento muy especial de la vida social y política de la República Argentina. Es un momento en el cual hoy todavía queda una gran marca, una gran señal de lo que era el peronismo y el antiperonismo. Nosotros quedamos marcados por los hechos que ocurrieron. Fue un momento de muchísima violencia que hoy pareciera que algunos quisieran volver a reeditar, lo cual sería terrible para nuestro país, sería tremendo para nuestro país, porque no, inclusive justamente todo eso no nace del peronismo, sino que nace de lo que nosotros llamamos los gorilas, y del antipueblo, que lo único que quieren es someter, como lo hicieron antes, lo quieren continuar haciendo, someternos por distintas vías. Una es la violencia. Nosotros en ese momento vivimos hechos muy graves, muy violentos, y en los cuales, y a pesar de todo, siempre mantuvimos lealtades entre compañeros, pertenezcamos o no al mismo sector. ¿Cómo eran esos reencuentros? Entonces, nos ocurrió que con el advenimiento de la democracia era un poco volver a vivir, volver a respirar un aire fresco
y poder hablar libremente. El que no lo vivió, a lo mejor hoy es difícil de comprenderlo, pero nosotros vivimos momentos muy difíciles donde no podíamos hablar sobre lo que nosotros pensábamos, sobre lo que nosotros, qué modelo de país, qué tipo de país queríamos, con los cuales había compañeros que teníamos divergencias, pero no éramos enemigos, sino que lo podíamos conversar, lo podíamos charlar. Hubo muchos compañeros desaparecidos, hubo muchos compañeros que se tuvieron que ir de este país, y piensen o no como nosotros, el peronismo lo que tiene es que es profundamente humanista, entonces el hecho, al cabo de los años, de volver a reencontrarte, te daba una alegría inmensa, porque había compañeros que uno creía que estaban muertos, o que estaban desaparecidos, como nos ha pasado con muchos, y de repente volver a verlo con vida y sentir la misma alegría, las mismas ganas de verse, las mismas ganas de reencontrarse, realmente te rellenaba el corazón. Vos también Más fuiste allá de la secuestrado, ¿no? política. Vos también fuiste secuestrado. Sí, eso ocurrió durante el gobierno de Isabel, antes, muy poco tiempo antes del golpe. Muy poco tiempo antes del golpe, sí, yo fui secuestrado por una patota de las tantas que andaban en la calle. Si bien era una patota que pertenecía a la AAA, que integraba parte de la AAA, ellos perfectamente sabían quién era yo, pero de todas maneras eran de los que pensaban que al enemigo había que exterminarlo, ¿no es cierto? Sí, viví momentos difíciles, pero gracias a Dios, como uno es consecuente con lo que piensa, hoy puedo estar acá y puedo estar hablando, gracias a Dios. ¿Cómo fue ese momento del secuestro? Y es un momento que uno toma dimensión o toma conciencia a través del tiempo. En el momento es un momento nada agradable, por supuesto, porque uno que esté parado en una parada de colectivo y venga tres autos particulares, se bajen armados, te pongan la capucha y te tiren en el piso de un auto, realmente no es un momento para nada agradable. A uno en ese momento se le cruzan por la cabeza 3 millones de ideas y de cosas, y bueno, simplemente lo vive y trata de ver de sobrevivirlo, nada más. Es un momento muy tenso, muy duro, muy difícil, y que a uno ese tipo de cosas sí le dejan unas marcas, pero a mí en mi caso personal no me, ¿cómo podría decir? No me quitaron las ganas de continuar militando, de seguir perteneciendo al peronismo, de seguir perteneciendo a un movimiento nacional como es el nuestro, sino todo lo contrario, porque soy de los que creen que ese tipo de lacra hay que extirparlo, hay que sacarlo. Eso es una enfermedad que le hizo tremendo daño al país, tremendo daño a la Argentina y a nuestra sociedad, que tal es así que todavía tenemos marcas de ese tipo y tenemos 30.000 desaparecidos que nadie dice dónde están, ¿no es cierto? Dentro de los cuales hay complicidades civiles, complicidades políticas, y bueno, eso es parte de la sociedad que tiene la Argentina, que tuvo antes y que pareciera que hoy quisieran volver a repetir algunos. ¿Cómo fue que te largaron de ahí? ¿Cómo fue? No, fue muy simple. Era un grupo, a mí me secuestró un grupo parapolicial, me tienen retenido, bueno, hacen las cosas que quieren averiguar, cosas que o hacer decir cosas que yo no hacía, cosas a las que cual yo no pertenecía jamás. Nosotros siempre fuimos siempre estudiamos la conducción política, siempre,
y bueno, me tienen retenido un tiempo, ejercen las torturas, las cosas que ellos hacían, y llegado un tiempo aparece una persona que supuestamente era uno de los jefes de esta patota, el cual me conocía a mí y tenía referencia de que yo lo que decía, de que todo lo que yo decía era la verdad. Me conocía perfectamente, tanto como para no justificar lo que estaban haciendo, de ninguna manera. Así que esta gente me pide disculpas, este hombre me pide disculpas, me hace cambiar, me hace vestir, me lavo, bueno, las cosas, todo eso que hay que hacer, y me dice, bueno, ahora te vas a ir. Entonces, cuando yo estoy preparado para irme, me dice, no, te voy a llevar yo. Entonces yo le pregunto, ¿por qué me vas a llevar vos? Me dice, porque yo te quiero garantizar de que llegues vivo a tu casa. Bueno, evidentemente había otras personas, otros personajes, que no querían lo mismo que él quería. Bueno, tal es así que sí, él, bueno, llegué vivo a mi casa, estuve, después todo esto se conversó con compañeros, se habló, se trató de hacer algo, pero era un momento donde ya todo lo que eran los servicios de inteligencia operaban muchísimo, todos los grupos parapoliciales y paramilitares operaban muchísimo, la impunidad para esos sectores era absoluta, andaban en la calle como patotas y levantaban al que debían y al que no debía, en realidad no debían a nadie, pero ellos, a los que ellos creían que estaba bien y a los que creían que estaba mal también, por las dudas. Hacían desastres indiscriminadamente. Fue un momento muy duro inclusive para Mar del Plata, tuvo mucha gente asesinada, dentro de los cuales uno podría haber estado. Gracias a Dios no le tocó, gracias a Dios no sería el momento, y bueno, y acá estamos. Yo continué toda mi vida con mi militancia, porque yo siempre creí en el peronismo, lo creo como ideología, lo creo como filosofía de vida, y no tengo por qué cambiarla, a pesar de que alguno esté de acuerdo o no, pero para eso está la democracia. Los lanzapanfletos eran como un dispositivo que se hacían actos relámpago en plena dictadura, donde se juntaban 6 personas y de repente dos extendían un cartel, el otro ataban los carteles y otro activaban un aparato que lanzaba panfletos para difundir nuestra idea política, porque la actividad política estaba absolutamente prohibida para hacerla legalmente. Entonces era una de las formas de resistencia que el peronismo tuvo, y sobre todo los grupos de juventud eran los que activaban y mantenían viva la llama de que el peronismo siempre estuvo vivo y siempre estará vivo. Esta es la realidad. Sí, fueron momentos de la vida de uno que le tocó vivir, le tocó resistir. Nosotros también salíamos a pintar, fabricábamos tizones para salir a pintar clandestinamente, porque estaba prohibido. Y bueno, y más de una otra vez. ¿Por qué vez, a pesar de que había tanta represión y problemas de esos, salían igual y arriesgaban sus vidas? Porque estábamos convencidos de lo que hacíamos, porque nosotros teníamos la idea, y como el peronismo siempre la tuvo, de ser un país libre y democrático, absolutamente libre. Entonces siempre tuvimos esa idea, y nosotros peleábamos
Y hacíamos todo eso, y la resistencia era por la idea del peronismo, porque el peronismo, y Perón en particular, lo que le dio fue la dignidad al pueblo argentino, lo redignificó al pueblo argentino. Entonces no podíamos hacer menos que pelear por eso, que la realidad es pelear por una sociedad mejor, más justa, más equitativa, ¿no es cierto? Y que es la misma pelea que hoy tenemos. Lamentablemente el poder real, que son los grandes poderes, ellos odian al peronismo justamente porque el peronismo es una ideología que lo que hace es dar a la gente dignidad, redistribuye y le da la posibilidad de mejorar y de tener un país mejor. Ese es el odio que se tiene, porque quieren una Argentina para unos pocos. Entonces nosotros, la misma pelea que teníamos en ese momento era exactamente la misma, con la diferencia que estaba la dictadura militar y tenían todo el aparato militar y policial de represión. Entonces, digamos, los castigos eran peores, porque a nosotros nos enganchaban en la calle, te enganchaban pintando, por ejemplo, te llevaban a la comisaría, te tenían 2 días o 3, te molían a palo y después te tiraban a la calle. Justo mencionaste algo de Sí. enganchar pintando. Sí. Hoy en día hay un movimiento hip hop al que Ajá. muchos pibes pertenecen Sí, y uno de ellos tiene una rama que se llama graffiti. sí. ¿Podemos decir que vos ejerciste el graffiti en los 70? Haciendo en comparación sería algo similar. Sería algo similar. Hoy los chicos, en su esencia, yo interpreto que los grafitis o lo que pintan es la realidad que ellos viven. Me parece perfecto. A mí me parece perfecto eso, porque es su forma de expresión y de ver la realidad y no la realidad que te quieren vender los medios, ¿no es cierto? O la juventud perfecta que te quieren vender los medios, el chico ideal. No, marcan la realidad del pibe común, del pibe de la calle, del pibe que no tiene. Eso. Nosotros, nuestra rebeldía la expresábamos pintando Viva Perón, Perón vuelve, volveremos, ¿viste? Evita está viva, eso pintábamos nosotros, y era la misma rebeldía, ¿no es cierto? Porque es mantener la llama viva del movimiento nacional. Y los chicos hoy es exactamente lo mismo, porque ellos, con sus ideologías, con su forma de pensar, con su forma de ver la vida, realmente tratan de entender y comprender y hacer que los demás comprendan de que la realidad no es la que te muestra la televisión. Que los chicos ideales no son cantando por un sueño. La realidad es otra, ¿no es cierto? Bueno, entonces, por supuesto, el peronismo siempre estuvo a favor de lo contracultural. ¿Con qué se grafiteaba en ese momento? Con tizones que fabricábamos nosotros, porque no teníamos plata para... y no se podía salir con pintura. Nosotros fabricábamos tizones negros, conseguíamos tubos fluorescentes, los llenábamos con estearina y ferrite negro. Los llenábamos en caliente, se secaban, cuando se secábamos los cortábamos en pedazos, los guardábamos en los bolsillos y salíamos a pintar. Mirábamos, siempre salíamos de 4 o 5 y 2 o 3 pintaban y los otros vigilaban para que si la policía te enganchaba o veías a la policía, chiflabas y corrías, ¿viste? ¿Te das cuenta? Es así, ¿viste? Un nombre en relación a eso es Juan. ¿Qué te hace recordar el graffiti Juan y un rastrojero, por ejemplo? Ah, bueno, sí. Juan, un compañero con el cual militábamos muchos años juntos, tengo muy buenos recuerdos, militamos Juventud juntos y nosotros ya al cabo del tiempo salíamos y sacábamos con
los tachos de basura, que eran latas de pintura, y salíamos a pintar con pintura asfáltica. Comprábamos pintura asfáltica y salíamos a pintar con un rastrojero viejo que tenía, y nos subíamos atrás todo a la noche, cargábamos los tachos de pintura y salíamos y pintábamos todo por la Vuelta de Perón. Claro. Toda por la Vuelta de Perón. O sea, contra el gobierno Lanús en ese momento y a favor de la Vuelta de Perón. Sí, ¿Qué es la libertad para vos, Aníbal? ¿Eh? ¿Qué es la libertad para vos? Mirá, la libertad para mí es tan simple como ser libre. Que ser libre es una palabra muy chiquita, pero a su vez es muy grande. Es tener la posibilidad en lo individual de desarrollarse uno como ser humano en lo que uno quiera y en lo que uno pueda, siempre que nadie se interponga o que nadie cuestione digamos, lo que uno hace. O sea, porque yo creo que en este mundo hay lugar para todos. Para todo el mundo hay lugar. Entonces, uno puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, pero no puede estar en contra. ¿No es cierto? Entonces, el ser libre es sentirse libre uno para poder darle libertad al otro. Libertad de elección. En todo sentido. En su vida, en la política, en su identidad sexual, en lo que sea. Y respetarlo al otro partiendo de una premisa, que es un ser humano. Primero como humano. Lo cual a vos te abre la posibilidad de que uno no es quien para juzgar a nadie, ¿no es cierto? Y que si uno se siente libre, le va a dar la libertad al otro de ejercerlo. Y eso es parte de ser libre uno, porque si uno vive cuestionando a los demás, es porque evidentemente el que no es libre es uno, ¿no es cierto? Uno tiene que ser amplio y tratar de entender y tratar de comprender a los demás y sentir de que uno lo que hace, todo lo que hace, lo hace en forma libre de que uno está haciendo lo que uno quiere y lo que uno eligió. Yendo por el mismo camino. Sí. La expresión, ¿de qué se trata? La expresión. La expresión. Yo creo, la expresión yo creo que es una forma de sacar para afuera lo que uno tiene adentro, ¿no es cierto? O sea, a veces no hay palabras que uno pueda entender, pueda encontrar para expresar tal o cual cosa. Entonces a veces, pintando, cantando, haciendo un deporte, ¿no es cierto? Bailando, hay 1000 formas que hacen de que uno pueda expresar lo que uno tiene adentro, haciendo una escultura, lo que uno tiene adentro sin palabras. Yo creo que para mí expresarse es mostrar, sea con los que pueden con palabras y los que no lo hacen con palabras, expresar de alguna manera lo que uno tiene es interiormente, lo que uno siente interiormente, ¿no es cierto? Lo que uno es capaz de dar también interiormente. ¿Cómo era la expresión en los 70? ¿Cómo era la expresión? La expresión era todo una expresión. Antes del regreso de Perón, era toda una expresión de rebeldía. O sea, nosotros salíamos todos a la calle a pelear por una idea, por un mundo mejor, por lo que nosotros llamábamos el hombre nuevo. Eso, si lees los 70, vas a escuchar mucho de eso, del hombre nuevo. Entonces las expresiones eran artísticas, culturales, de todo tipo, musicales, todo lo que se escuchaba. Por ejemplo, en música, lo que escuchaba el común de la juventud en general, salvo la juventud del sistema, eran todas, por ejemplo, toda música con mucho contenido y mucho contenido social, que fue, por eso siempre recalco, acá cuando el peronismo gana,
las elecciones que gana Cámpora, se hace un festival que se llama el Festival de la Juventud, que se hizo en el año 72 en la cancha de Argentinos Juniors, donde van todo lo que era en ese momento, por ejemplo, una de las expresiones más fuertes cultural, que era todo el movimiento del nacimiento del rock nacional, ¿no es cierto? Donde van absolutamente todos los rockeros a cantar, no solo por no por el peronismo, sino por la libertad, por tener la posibilidad de poder expresarse, ¿no es cierto? Entonces se hace un festival muy interesante, muy grande, donde está, que te puedo decir, desde Charly García, Billy Bond, ¿viste? No sé si lo habrás oído nombrar, Billy Bond, bueno, Billy Bond y la pesada del rock and roll, está León Gieco, bueno, están está, ¿cómo se llama el que murió en la moto? Papo, bueno, todo lo que era la expresión del rock nacional, maltratado, perseguido, ninguneado, metido preso, cagados a palo, todo eso se junta y hace el famoso Festival de la Juventud, que se hace en la cancha Argentinos Juniors, que yo estuve presente, tuve la suerte de estar presente, de vivir momentos inolvidables para mí de la historia argentina, ¿no es cierto? Ese fue uno muy lindo, porque yo era un joven, ¿viste? Imagínate, yo tenía 18 años en ese momento. Fueron momentos muy interesantes. Entonces nosotros nos expresábamos, después con el advenimiento del peronismo, empezó a crecer todo muchísimo, todo lo que se le dio mucha difusión y mucha manija a todo lo que era, por ejemplo, todos los medios audiovisuales. Hubo muy buena filmografía argentina, muy buena, todos íbamos al cine, leíamos muchísimo, ¿viste? O sea, tenemos expresiones culturales muy importantes, había un movimiento cultural muy importante en la Argentina, que con el advenimiento del golpe se tuvieron que ir del país y lo que no están desaparecidos, ¿no es cierto? Por eso creo que es gran parte de la decadencia de lo que hoy son sectores de la cultura argentina, ¿no es cierto? Semejante decadencia que hay, ¿viste? Siguiendo con la línea de lo que serían las definiciones de libertad de expresión, me viene la palabra derecho. Sí. ¿Cómo viviste y cómo interpretaste en el contexto de la dictadura tus derechos? Nosotros no teníamos derechos. Nuestros derechos estaban guardados por los militares en los cuarteles. O sea, nosotros no teníamos derechos a nada, absolutamente. Todo estaba supeditado a las necesidades, a que ellos dijeran si esto estaba bien o si esto estaba mal. Desde la libertad de expresión hasta el derecho individual de tener el pelo largo. Fíjense ustedes qué camino largo que hay, ¿no? Hasta ese pequeño derecho nosotros no lo teníamos. Y si teníamos el pelo largo tenía que ser como Palito Ortega, porque ese era el modelo de juventud de los militares, ¿no es cierto? Nosotros no teníamos absolutamente ningún derecho. Nosotros salíamos a bailar y no sabíamos si volvíamos. Nosotros íbamos a jugar un picado de fútbol y no sabía si volvías. Nosotros no teníamos derechos. Las libertades individuales absolutamente estaban todas divorciadas de la realidad para los militares. Nadie tenía libertades individuales, salvo ellos, después nadie más tenía libertades individuales. No teníamos derecho, no. La militancia desde tu punto de vista y en ese momento, sí. ¿Para vos fue una forma de decir mis derechos siguen vivos? Por supuesto, nosotros continuamos militando, continuamos juntándonos, continuamos haciendo expresiones desde el peronismo como para decir nosotros aquí estamos, nosotros
existimos y nosotros estamos peleando. Entonces esa es la forma de reafirmar, tanto para afuera como para uno individualmente, los derechos, y los derechos a la vida directamente, porque era el único derecho que hasta ellos, del cual hasta ellos eran dueños, ¿no es cierto? Porque decidían sobre la vida o la muerte de una persona. Entonces nosotros era nuestra forma de reivindicarnos como argentinos, como personas. Y eso sí. Vos nos dijiste una vez que fue una guerra. Sí. ¿Cómo fue esa guerra para vos? Fue una guerra desigual. Fue una guerra desigual. Fue en una guerra generalmente hay dos bandos. En esta hubo un genocida, que fue la dictadura militar, un gobierno genocida, que fue una dictadura militar y que vendía al mundo la expresión de que acá había en realidad dos bandos. Sí, había dos bandos. Era la dictadura militar y el pueblo argentino. Y ellos realmente lo que hicieron fue hacer desaparecer 30.000 personas, sembrar el miedo y el terror, entonces lo cual a uno lo lleva a pensar que fue una guerra desigual, absolutamente desigual, porque el peronismo siempre actuó bajo la ley y ellos absolutamente actuaron con el terrorismo de Estado, en contra de la ley. Esa fue. Ustedes, cuando digo ustedes me refiero como a los militantes, Sí. ¿Ustedes trajeron a Perón? Sí, el conjunto del pueblo argentino trajo a Perón. Los militantes fuimos a lo mejor la vanguardia, o no, perdón, no la vanguardia, fuimos digamos, lo más notorio de la expresión de el Movimiento Nacional Justicialista, el Movimiento Nacional, fuimos la expresión por ahí más visible, pero la lucha del pueblo argentino fue la que trajo a Perón. Nosotros de ninguna manera sería muy soberbio de nuestra parte arrogarnos el hecho de que nosotros trajimos a Perón. No, nosotros fuimos una parte más y peleamos y luchamos y nos enfrentamos para la vuelta del general Perón y generamos todos los hechos políticos que ocurrieron para que, digamos, la dictadura militar, en ese momento expresada en la NUCE, tuviera que dar marcha atrás y llegar a una situación donde tuviera que permitirle el retorno al general Perón. Pero todo esto fue gracias a la pelea que dio el pueblo argentino. A lo mejor nosotros fuimos un poco lo que más se vio. Bueno, Aníbal, quería preguntarte si hay algo que te gustaría que te preguntemos. No, yo realmente, ¿cómo te diría? No, porque realmente me resultó y me resulta muy halagüeño y me da una tremenda alegría el hecho de que ustedes se ocupen, ustedes jóvenes, chicos jóvenes, se ocupen de lo que pasó en este país hace 50 años atrás, 40 años atrás, ¿no es cierto? Y que traten de volverlo a la luz y que traten de entenderlo, ¿no es cierto? Eso a mí me resulta muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque para nosotros, los que tenemos mi edad, lo que nosotros vivimos fue parte de nuestra historia, parte de nuestra vida, y eso que hoy se reivindique, salga a la luz o se sepa, es importantísimo porque eso es parte de la historia del movimiento peronista también, ¿no es cierto? Entonces que hoy vuelva a tener vigencia este tipo de cosas y que los jóvenes se ocupen de este tipo de cosas, quiere decir, a mí me resignifica que lo que uno hizo no fue en vano y que lo que uno hizo también tiene la obligación moral
de transmitirlo y de transmitirlo a los jóvenes, ¿no es cierto? De que este país se construye entre todos y que sobre todo los jóvenes que tienen la posibilidad de pensar, de tratar de sacar a la luz parte de nuestra historia, es para comprender también, creo, entender la historia es para comprender el presente de que lo que nos pasa hoy, que es muy similar o con otros matices a lo que vivimos nosotros, ¿no es cierto? La pelea del pueblo argentino sigue siendo la misma, siempre es la misma, o dependencia o independencia, nada más y nada menos que eso, ¿viste? Eso, y el hecho que ustedes se ocupen de eso a mí me da muchísima alegría, ¿viste? Porque quiere decir de que esto está vivo, o sea, de que la juventud está viva, ¿no es cierto? Eso me parece perfecto, a mí me parece fantástico ese hecho, porque eso quiere decir que es un país que tenemos futuro, ¿no es cierto? No que todos, como ahora, le quieren meter en la cabeza a todos de que hay que irse porque esto es un país de mierda. Este no es un país de mierda, este es un país hermoso. Si no fuera un país como es la Argentina, nadie lo miraría, nadie pondría los ojos, ningún imperio pondría los ojos en un país que no tiene nada. Evidentemente, si tiene los ojos puestos en la Argentina y nos hacen lo que nos hace, es porque tenemos mucho. Y sobre todo, lo mejor que tenemos es el pueblo argentino. Eso estoy absolutamente convencido. Piense como piense, no importa, no importa, porque sobre todo el peronismo lo que trajo y lo que hace es la democracia, y el basamento del peronismo es un basamento democrático, donde cada uno puede pensar como quiera y que en un punto, al cabo del tiempo, nos vamos a encontrar. Porque es así, porque todos los que estamos de este lado, del campo nacional, no hablemos de los cipayos, no hablemos del poder real, que es el que hoy está pretendiendo destrozar este país, ¿no es cierto? Nuevamente, como siempre, nunca lo dejaron, como instalaron la dictadura, ahora instalan otro tipo de forma de golpe, que esos son los golpes mediáticos, ¿no es cierto? Pero el pueblo argentino siempre se resistió a todo y siempre salió adelante. Entonces, bueno, es lo que nos tocó y este es nuestro país, que merece ser vivido, ¿no? ¿Yo? En una palabra, quisiera que nos definas juventud. Juventud es una de las... No te puedo decir, no te diría, es la etapa floreciente de la vida, ¿no es cierto? Es la etapa donde uno empieza a descubrir el mundo, empieza a descubrir las relaciones, empieza a descubrir cada día las cosas que va viviendo, ¿no es cierto? Lo cual a veces te lleva que uno tenga, por un lado, muchas satisfacciones y por el otro lado, a veces, uno hace de una tontería un mundo. Pero es una etapa de aprendizaje, de valoración, pero hay que vivirla con todo porque es una hermosa etapa de la vida. Es una hermosa etapa de la vida, ¿viste? Y yo creo que el joven, el joven más allá de la edad, es una forma, la juventud, el hecho de ser joven también es una forma de pensar, es una forma de ver la vida, ir ayornándose a los tiempos, a las nuevas formas que va tomando el mundo, pero que realmente es hermosa. La vida es una etapa muy linda de la vida, sabiéndola aprovechar y tratando de no ser permeable a todos los peligros que hoy están al alcance de la mano, ¿no es cierto? Hoy los tienen muy cerquita. Pero es una de las mejores etapas, es una etapa de idealismo,
realmente es muy lindo, es una etapa, creo que es una de las más lindas etapas en la vida, o una etapa donde a uno le quedan todos los recuerdos para toda la vida, ¿no es cierto? Muchas gracias, Aníbal. No, Muchas gracias. no, por favor, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Les agradezco de corazón mucho, porque el hecho que me hayan tenido en cuenta para mí me pone muy contento, y el hecho de poderle transmitir lo poco o nada que yo viví, también me da una tremenda alegría, ¿viste? Porque yo creo que en la vida las vivencias hay que transmitirlas. Es la forma de dar, ¿no es cierto? Cada uno tenemos la nuestra. Entonces yo creo, para mí esto es una forma de dar lo que tengo, ¿viste? Mis vivencias. A lo mejor a algunos les sirven. Entonces eso está muy bueno, porque siempre hay que pensar en el otro, ¿no? Siempre. Bueno. Muy bien. Buenísimo.